Barack Obama es el presidente que en cuestión de días ha hecho más por la seguridad e imagen pública de Toluca que ningún otro mandatario en los últimos tiempos. Curiosamente, ningún toluqueño votó por él. En Estados Unidos, la visita del presidente mexicano es una visita más, pero ¿qué sucede cuando viene un presidente norteamericano a México? El gobierno enloquece, maquilla la ciudad, la inseguridad y hasta el presidente. La señal que nos mandó el gobierno es clara. Mientras a los mexicanos se les mantiene detrás de un cerco, por los estadounidenses se hace lo imposible. En esta ocasión Peña no se salvó de hacer uno de sus ya famosos ridículos y cometiendo pifias de primer grado, intentó recibir a Obama con un abrazo, pero lo que recibió fue su rechazo. La ceremonia, más que de colaboración, se interpretó como la bienvenida a un personaje jerárquicamente superior, como quien recibe a un supervisor y no a un colega. Sin duda, la diplomacia dicta que la cortesía y hospitalidad son reglas básicas en las visitas de Estado, pero no recuerdo que para recibir a Calderón o a Peña Nieto el servicio secreto retirara a los indigentes y a la señora que protestaba frente a la Casa Blanca. Tampoco que retirara un semáforo para que la comitiva se desplazara sin obstáculos. O en el límite del absurdo, no me imagino a los gringos quitando topes y adecuando avenidas para que pasara sin contratiempos el vehículo presidencial. Pero como dice el dicho popular, parece visita de suegra a la casa de la nuera, porque solo se barre por donde se pasa. Los arreglos a toda prisa y el colorido en las fachadas de los edificios públicos de manera express no fue suficiente para abollar las cifras negras de la entidad donde se realizó la reunión el pasado miércoles, un lugar donde la violencia en todas sus expresiones está desatada. 49 ejecuciones en lo que va del año, un repunte en secuestros y extorsiones y una localidad líder en feminicidios, con un gobernador que se niega a emitir una alerta de género, pero que en esta ocasión no puso pero alguno al lanzamiento del plan de embellecimiento de Toluca. Plan similar al que recibió la presidencia mexicana el pasado 2012. El maquillaje tampoco alcanzó para ignorar el reciente análisis de Javier Sicilia con registros de armas incautadas en México durante 2006-2010. En este documento se precisa que Estados Unidos es el principal proveedor de armamento de los cárteles mexicanos de la droga. Del total de estas armas, 44.79% fueron aseguradas al Grupo de los Zetas, 22.66% al Cártel del Golfo, 10.16% a los Beltrán Leiva, 8% al Cártel de Sinaloa y 7.75% a la Organización de los Hermanos Arellano Félix. La Cumbre de América del Norte no debió ser un espectáculo, una ciudad maquillada, ni una reunión con sonrisas y elogios. Los presidentes debieron haber analizado la alianza contra el narcotráfico que fue acordada por Bush y Calderón y después refrendada por Obama. Cada mandatario debió haber representado y defendido los intereses de sus naciones, su soberanía, su economía y la protección de sus ciudadanos en los países vecinos. Pero eso tampoco sucedió, porque mientras lo anterior implique pasar por encima de los multimillonarios intereses de la industria petroquímica y militarista, estos temas seguirán ignorándose. La pasada reunión entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá dejó una bonita pero insegura Toluca, una queja de Obama por no haber tenido tiempo de probar el chorizo toluqueño y felicitaciones a Peña por la belleza de la capital del Estado de México. ¿Lo habrán felicitado también por su excelente inglés? Se terminó